Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Educaciones. Mi nombre es Germán. En el video del día de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte del Book Haul de mitad de año. Ya saben, el video en el cual les cuento los libros leídos en estas últimas semanas. Hemos hecho ya una primera parte de estas lecturas que te invito a que la veas una vez terminado este video. El primer libro que tengo para mostrarte es este tomo de la colección de Julio Verne que contiene dos novelas. La primera de ellas, la que lleva título Aventura de 3 ingleses y 3 rusos en el África Austral. Trata de 6 científicos que viajan a la parte sur de África para realizar una investigación científica, más precisamente para medir un meridiano de grado terrestre. Más allá de la amistad entre dos jóvenes de bandos distintos, las discusiones entre los líderes de ambos grupos imponen algo de tensión entre ellos. Esto estallará cuando se declare la guerra entre Rusia e Inglaterra, la famosa Guerra de Crimea. Estos grupos disgregados se separan entonces y viven aventuras cada uno por separado hasta que vuelven a unirse ante los ataques de los habitantes autóctonos del continente africano, ya saben, africanos malos. Me ha gustado bastante este libro, no es de los más populares de Julio Verne, a mí particularmente me gustó mucho, sobre todo porque conocemos el paisaje y el relieve de países como Sudáfrica o Botswana o Namibia. Es una aventura entretenida, más bélica, con bastante guerra. A mí me gustó mucho, disfruté mucho del ambiente del sur de África. La segunda novela que contiene este libro es El faro del fin del mundo. Esta es una de piratas y transcurre en Argentina. La isla de los Estados, ubicada en nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, se instala un faro con el objeto de evitar naufragios que proliferaban en la zona. En esta isla viven unos piratas, verán amenazado su modo de vida, ya que ellos vivían de asaltar estos barcos que encallaban en las costas de la isla. Este es, para los que no lo sepan, un punto estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico, ¿sí? Para la época era una ruta muy importante. Los piratas lograrán tomar el faro y los argentinos deberán sobrevivir escondidos entre las cuevas de la isla y intentar en algún momento quizás retomar el control del faro. Esta novela también me gustó mucho, particularmente me resulta a mí muy curioso que vuelva Julio Verne a acordarse, los argentinos hacía muy poco habíamos hecho el resumen, la reseña de Los hijos del Capitán Grant, te dejo acá, donde también este libro también transcurre en Argentina. Y nada, es algo diferente en la literatura de Julio Verne, porque la verdad es que no se ven muchas historias tipo La isla del tesoro, ¿no? De ese tipo, de ese estilo, quizás no tan aventurera, pero en donde uno puede disfrutar los paisajes de esta isla, ¿sí? Perdida en el medio del mar, cercano a la costa de Tierra del Fuego, donde aún hoy es una zona donde vive muy poca gente. Y bueno, en esa época sin duda planteaba, repito, un punto estratégico muy importante para establecer un faro y ordenar el tráfico de los barcos de la zona. Leí 2 libros más de la Biblioteca Villiquen. Por un lado tenemos El planeta azul, que es un libro de geografía general y trata sobre la Tierra, no sobre la parte quizá de la corteza terrestre, sino que hace bastante hincapié, acá ven la contratapa, en las partes internas, en la litosfera y en las capas de la Tierra. Es un libro muy bueno para centrarnos en los componentes de nuestro planeta. Analiza por separado las aguas, los mares, los glaciares, el clima, la atmósfera y la litosfera, los volcanes, terremotos, todos los fenómenos que se producen por los movimientos de las placas tectónicas de nuestro planeta. Es un libro introductorio, pero para los que no sabemos mucho de ciencias naturales, como es mi caso, estos libros me gusta mucho leerlos. Después, el otro libro de la misma biblioteca que leí es El Imperio Inca. Es un libro sobre historia de los incas. En general, es un tema muy complicado. La verdad es que la historia de los incas, los aztecas, los mayas y los pueblos americanos es difícil de estudiar porque, en primer lugar, son sociedades que han sido muy diferentes a las occidentales. Se ha impuesto en la guerra Europa y han establecido en nuestro continente sus instituciones. Las instituciones de los incas eran muy distintas, entonces comprender su sociedad, comprender sus creencias, su religión, no es tan fácil. Tenemos que memorizar muchos nombres, no nos resultan fáciles.
es un estudio complicado y nunca está de más. Yo lo leí más de una vez para fijar algunos conceptos que quería estudiar y me resultó un libro muy bueno para aprender sobre esta cultura, lo que todos los sudamericanos deberíamos saber un poco y a veces en la escuela nos enseña como corresponde. Otro de los libros que leí es Cómo escuchar un concierto. Cómo escuchar un concierto de Jorge D'Urbano. Es un libro de la vieja colección Oro Atlántida. Es una colección de divulgación científica y artística muy interesante que salió en Argentina hace muchos años. Voy a descubrir con ustedes la fecha de impresión. 1954 es la fecha de impresión de este libro, ¿sí? 1954, no sé si se alcanza a ver. Increíble. Un libro muy viejo. Hace un poco un paneo del general de la historia de la música clásica, los principales compositores y el desarrollo de las principales formas. Sinfonía, sonata, concierto, ¿sí? Principales formas, nos cuenta sobre los principales instrumentos, sobre todo violín y teclados. Enseña cómo hacer para ir a un concierto y poder disfrutar más de la música clásica. Enseña a escuchar en lo que puede aprenderse leyendo un libro, ¿no? En general, la música clásica, el oído uno lo desarrolla después de años y años de escuchar. Pero es un libro que sin lugar a dudas ayuda a fijar conceptos también, como el libro de los Incas, conceptos que por ahí uno tiene disperso y aclarar algunas dudas. Cómo escuchar un concierto, Jorge D'Urbano. Siguiendo con la divulgación, leí Antropología para principiantes. Antropología para principiantes, que es de la colección que edita Longseller, Argentina, hace un paneo de la historia de esta ciencia social a lo largo de todas las décadas desde que comenzó allá por finales del siglo XIX. La antropología, según este libro, contiene fundamentalmente dos etapas. La primera, aquella en la cual nace como ciencia orientada al igual que la sociología, justificar científicamente el racismo, allá por la época del positivismo, ¿sí? De Comte, Durkheim y todos esos. Cuando la antropología se crea en Europa, es la ciencia del hombre blanco y cómo el hombre blanco ve a las demás sociedades, ¿sí? Es la ciencia del otro, como se lo llama. Era una ciencia que nace en Europa para ver las sociedades no europeas, a diferencia de la sociología, que trataba de comprender la sociedad europea. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la independencia de las colonias africanas, la antropología deja de pertenecer a Europa y un montón de antropólogos se reciben en los demás países. Entonces surgen un montón de respuestas a este problema que plantea la antropología. Es estudiar el otro. Ya no es solamente el hombre europeo estudiando a los demás, sino también el hombre no europeo y la mujer. Es el hombre no europeo fue justamente invadido y explotado por los europeos. Entonces surgen un montón de antropologías por todo lado. La antropología todavía, aún hoy, no termina de responder a esto y no se termina de establecer completamente, creo yo, como una ciencia compacta porque tiene todavía dificultades que resolver, ¿sí? Como por ejemplo ciertas contradicciones en sus postulados, que necesita resolver, y este libro nos ayuda a comprender todos esos postulados diferentes que divergen. Será, a partir de ahora, tarea de los antropólogos resolverlos para establecer una ciencia compacta y duradera. Leí el primer tomo de la historia de América que durante los años 90 sacó Anteojito, ¿sí? Se llama El alba de la civilización. Bueno, este es un libro hijo de una época, es la forma en la que se nos enseñaba la conquista de América a los niños a principios de los años 90. Un encuentro como un acuerdo entre mundos que no fue tal cosa. Por suerte eso se ha superado. Hoy se estudia la conquista mejor, reivindicando las diferencias culturales, no necesariamente como algo malo. Este libro nos cuenta un poco cómo es al principio la vida de Colón y todo lo que Colón realizó para llegar a obtener los permisos
los reyes católicos para venir a viajar por el océano Atlántico hacia las Indias, originalmente hacia Asia, y cuenta los viajes y también hace un interesantísimo paneo de todo lo que envolvió a la conquista de América. Particularmente empieza a contar de forma muy resumida la historia de todos los viajes anteriores, de Marco Polo, de los venecianos, de los genoveses, los árabes y cómo fueron explorando los distintos lugares del mundo. Se nos cuenta la circunnavegación de África por parte de Vasco da Gama. Y bueno, en medio de todo eso nos explica los viajes de Colón como uno más, los intentos europeos por llegar a Asia en este caso, seguir explorando el mundo. Tenían motivos geográficos e intelectuales, conocer el mundo, no se sabía todavía cuán grande era, incluso la forma que tenía. Por supuesto, los motivos económicos y religiosos, expandir el cristianismo, ganar mucho dinero a costa de otras culturas. Es el primer tomo, voy a ir leyendo los otros y también les voy a ir contando de qué trata cada uno. Siguiendo con los libros de mi infancia, si vieron la primera parte del Book Haul, saben que estoy revisionando algunos de los libros que leí cuando era chico. Y bueno, leí este libro de Don Quijote, particularmente una selección de capítulos. Hay algo bueno que es que los capítulos están completos. Es una selección que hace Anteojito de los capítulos más importantes de las dos partes del Quijote. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 14, hay en total 14 capítulos enteros del Quijote. Ya saben, el Quijote, la más grande obra literaria de todos los tiempos, quizás, sin duda la más importante de habla hispana. Es una parodia, la primer parodia que se hizo de las novelas de caballería. No sé si ya salió o si va a salir después. Grabé ya hace poco un video sobre la colección Las Crónicas de Excalibur que está saliendo en España, en donde se nos cuenta la mitología celta y artúrica. Creo que va a salir antes de este, así que si salió antes de este video, no edité todavía ninguno de los dos. Si salió antes, te lo voy a dejar por acá, para que veas los libros que inspiraron, las historias que inspiraron al Quijote. El Quijote, que tengo aquí en una selección de capítulos, nos va a contar una historia de un señor que de manera muy ridícula se convence a sí mismo que es un caballero cuando en realidad se la pasa haciendo payasadas. Incluye este libro varios capítulos en donde se nos van a presentar los principales protagonistas: Don Quijote, su caballo Rocinante, Sancho Panza, su burro, su amada mujer Dulcinea, la gran pelea contra los molinos, que es uno de los primeros capítulos, para los que no saben, está al principio de la historia. Y bueno, el encuentro de Quijote con un montón de personas que repito, que lo ven como un ridículo y se vive peleando con todos ellos. Y al final del libro se nos cuentan 4 capítulos donde podemos ver los consejos que le da el Quijote a Sancho Panza. Con su mujer Teresa se va a ir a vivir al retiro en una isla. Sancho Panza al final se queda en una isla que va a gobernar. El Quijote le da un montón de consejos para hacerlo. Se nos cuenta entonces en un par de capítulos los consejos que el Quijote le da a Sancho y luego cómo es el gobierno de Sancho, que tiene su parte positiva al principio y luego también se le complica un poco. También nos cuenta, el Quijote no me voy a andar cuidando de spoilers, se nos cuenta el capítulo final en donde el Quijote muere. No te voy a decir si muere joven, si muere viejo, muere. Como todos nos morimos algún día. El Quijote, entonces, en una selección de capítulos, todavía no me animo al libro completo, ya lo voy a hacer cuando tenga tiempo. El Quijote es un libro muy complicado por la forma que tienen los capítulos. Son reproducciones exactas de los capítulos en español antiguo, con algunas notas al pie de página, no algunas, bastante, que nos permiten comprender palabras que hoy ya no usamos. Otro de los libros de la misma colección que leí es El Santo de la Espada. ¿Sí? El Santo de la Espada de Ricardo Rojas cuenta la biografía de San Martín. Es una de las tantas biografías, el más grande héroe argentino de todos los tiempos. Este señor que luchó contra los españoles en la Guerra de Independencia, los expulsó en la batalla de San Lorenzo, que cruzó los Andes, viajó a Chile, luchó en la batalla de la Guerra de Independencia de Chile, fue hacia Perú y entró triunfante en Lima, expulsando a los españoles del mismo lugar
donde ejercían su poder. Esta es una novelización, obviamente ensalza la figura del héroe, que habrá tenido sus pros y sus contras como todo el mundo. Y bueno, Ricardo Rojas hizo una biografía muy para la escuela, ¿no? Es una biografía que nos hacían leer en la escuela, no exactamente el libro, pero los maestros siempre ponían este libro como ejemplo porque es quizá el que más ensalta a San Martín y lo ve con pocos defectos, se cuentan aquí. Esta es una selección de textos, pero bastante completa, y tiene 3 partes. La primera, en donde comienza con su nacimiento y termina con su muerte, cuenta toda la biografía, y está dividida particularmente en 2 momentos fundamentales de la carrera militar de San Martín. La formación del ejército de los Andes, que divide la primera parte. La segunda, la preparación de San Martín para el ejercicio de la lucha militar misma, cuando funde su ejército, y luego la gran entrevista de Guayaquil con Bolívar allá en Ecuador, que puso fin a su carrera militar. Nadie sabe muy bien qué pasó allí. Luego de esa entrevista, San Martín se fue al exilio porque el gobierno de Argentina no lo quería y termina yéndose a morir a Francia. Y conocemos la historia. Bolívar realizó el resto de las batallas y se lleva todo el crédito, ¿no? Es un libro que particularmente no lo deja muy bien parado a Bolívar. Ricardo Rojas cuenta, a diferencia de San Martín, esto es lo que dice Ricardo Rojas y lo que suelen enseñarnos a los argentinos: no se enoje algún bolivariano, puede haber colombiano, venezolano, ¿sí? Yo cuento lo que dice el libro que leí. Que Bolívar en general buscaba llegar a ser una América poderosa y grande, y San Martín intentaba que no necesariamente América fuera una, sino que cada pueblo pudiera decidir su propio destino, que es lo que hizo en Perú. Cuando él toma Lima, lo primero que hace es crear la bandera de Perú y declarar la independencia de Perú, ¿sí? Bueno, cuando Bolívar llega a Colombia, lo anexa a su República Bolivariana. Lo mismo intenta hacer en Ecuador. Entonces, este libro trata de diferenciar un poco a los dos grandes libertadores, que son los dos figuras extraordinarias de nuestra independencia, ¿no? Bueno, es la apología de San Martín, el santo de la espada de Ricardo Rojas. Vamos ahora con uno difícil. Ivanhoe, de Walter Scott. Quizá la primera novela histórica de todos los tiempos, en el romanticismo europeo, siglo XIX, un libro que evoca la Edad Media, ¿sí? En el romanticismo se evocaba mucho este periodo histórico, y la historia es muy pero muy compleja. Básicamente nos lleva a la guerra entre los normandos y los sajones. Otra vez nos acordamos de la colección de Excalibur, porque realmente es en ese periodo en donde transcurre esta historia. Cuando comienza la novela, los normandos dominan el territorio de Sajonia, y estos, los sajones, esperan a su rey, que está en las cruzadas. Mientras tanto, su territorio se destruye bajo el reino del mal preparado príncipe que gobierna sometido por los normandos. Entre los soldados que van a regresar triunfantes de las cruzadas está este joven Ivanhoe. Cuando llega a su patria, Ivanhoe es herido en un torneo, en esos torneos que se mataban a palazos, y a su vez los sajones son apresados y llevados a un castillo. A ese castillo va a parar también a Ivanhoe herido, porque va a ser atendido allí, y se van entonces a desatar las escaramuzas cuando soldados leales a Cedric intenten asaltar el castillo y liberar a los sajones prisioneros. ¿Lograrán salvarlo? A todo esto, ¿dónde está el rey? No volvió de ser victorioso en las cruzadas. Ivanhoe es un libro extraordinario, sin lugar a dudas. Yo no lo voy a reseñar todavía por una simple razón de que es una novela adaptada. Le han sacado algunas partes quizás que no creían que era para niños y la han resumido. Entonces yo no me voy a poner a hacer una reseña de un libro resumido. Está completo el libro, es una adaptación, pero capítulo por capítulo está resumido. Es decir, tenemos todos los hechos contados. Me encantó y algún día lo volveré a leer seguramente, aunque quiero leer la historia completa. Por último, y ya hablé de él en el libro del Book Tag de mitad de año, leí El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, barroco español, siglo de oro. Bueno, en él unos soldados llegan al tranquilo pueblo de Zalamea, en donde vive una chica llamada Isabel.
el capitán del ejército se enamorará de ella y la va a raptar. El padre de Isabel, que será nombrado alcalde, es el alcalde de Zalamea, intentará rescatarla entonces, mientras el rey Felipe II, que va camino a Lisboa, está por pasar por el pueblo. Aquí se da la posición entre el poder militar y el poder político, ya que el alcalde se va a pelear con el capitán del ejército para ver qué hacer con Isabel, que está raptada. ¿Logrará entonces salvarla de este malvado capitán? Esta es una obra de teatro sobre el honor. Hoy se nos hace difícil entenderla por los diálogos en español antiguo en verso y por los temas en desuso. Bien, termina acá entonces el Book Haul. Les doy las gracias. Si han llegado hasta acá, les pido por favor que nos sigan acompañando en el canal. Suscríbanse si les gusta este tipo de videos. Denle like, no se olviden. Y les dejo acá las listas de reproducción que tenemos en el canal para que te quedes en la biblioteca de vocaciones. Hasta el próximo video.